Pueden sentarse todos, por favor. Inclinen su cabeza y vamos a tener una corta oración para pedir dirección desde lo alto. Oremos. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, invocamos tu presencia en este lugar y en cada corazón aquí presente. Haznos receptores de tu santa y divina palabra y danos la fuerza de voluntad de hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser hacedor, Señor. En tu mano encomendamos cada hermano, cada creyente y cada persona que nos está visitando. Que tu Espíritu Santo se posesione de nuestra mente en este momento para que nosotros podamos escuchar tu voz por medio de tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, 9 al 19. Romanos 3, versículo 9 al 19. En Romanos 3, 9 al 19, Pablo utiliza estas citas del Antiguo Testamento para demostrar que la humanidad en general, en su condición pecaminosa, no es aceptable ante Dios. ¿Alguna vez has pensado, yo no soy tan malo, yo soy una buena persona? Examine estos versículos y considere si lo que dice Romanos 3 se aplica a usted. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has ofendido a alguien con palabra o con el tono de su voz? ¿Usted guarda rencor hacia alguien? ¿Se enoja con las personas que lo contradicen? Usted es culpable ante Dios, igual que todos los demás en este mundo. Una de las herramientas más importantes con las que cuentan los médicos son procedimientos adecuados que le permitan obtener un diagnóstico preciso de la condición física de sus pacientes. Sin un buen diagnóstico es prácticamente imposible encontrar un buen tratamiento, y lo mismo ocurre con las demás áreas de la vida. Por ejemplo, muchas personas perciben que hay algo que no anda bien en el ser humano. Hay algo evidente que no está bien en la sociedad humana. Pero esas personas no son capaces de poner el dedo sobre la llaga porque no cuentan con los medios necesarios para hacer un diagnóstico certero de nuestra condición verdadera. Necesitamos algún instrumento apropiado que nos permita diagnosticar el estado en que se encuentra el alma humana. Y entonces buscar una solución que sea adecuada para el problema. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer hoy al considerar el pasaje de Romanos 3, 9 al 19. Solo Dios puede hacerle una radiografía al corazón del ser humano. Lo que nosotros tenemos en este pasaje es algo así como el reporte del radiólogo. Usted va a un lugar, a un hospital, se hace una radiografía y el radiólogo, la persona que sabe leer lo que está viendo allí, le da un reporte de cómo usted está. Ya Dios hizo la radiografía. Pero lo que nosotros tenemos aquí en el capítulo 3 de Romanos, 9 al 19, es el reporte del radiólogo escrito por el apóstol Pablo por inspiración divina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo debo hacer la aclaración de que a pesar de que este es un reporte sumamente negativo, muy negativo, mi propósito en esta mañana no es que salgamos de aquí aplastados, deprimidos, sino más bien salgamos de aquí llenos de esperanza y sobre todas las cosas abrumados por la grandeza del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, yo pretendo en esta mañana
y es mi oración, que ustedes como creyentes y aún los que están aquí que no conocen al Señor, que nosotros salgamos de este lugar abrumados, sobrecogidos por la grandeza del amor de Dios, que proveyó una solución tan extraordinaria al complejo problema del ser humano. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es basado en esas misericordias de Dios que el apóstol Pablo nos hace este llamado a consagrar por entero nuestra vida al Señor, a continuar siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De manera, mis hermanos, que este pasaje de Romanos 3, escuchen esto con atención, este pasaje de Romanos 3 no es parte de un mensaje evangelístico que el apóstol Pablo predicó a los cristianos del siglo I. Lo que tenemos aquí es un recordatorio a los cristianos, es un recordatorio a los creyentes de Roma y a todos nosotros aquí presentes del estado en que nosotros nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales de la condición espiritual de la raza humana. Versículos 9 y 10. Los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad. Veamos en primer lugar lo general. Romanos 3, 9 dice, Pablo se pregunta: ¿qué pues somos nosotros, los judíos, mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? Dice él, en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No existe una persona en el mundo que no pueda presentarse delante de Dios, delante del tribunal de Dios, y ser hallado inocente. Todos somos culpables. Todos somos merecedores de la perdición eterna, porque todos hemos violado en algún momento la ley de Dios en incontables ocasiones. Visita, hermano, el cuadro que Pablo nos presenta aquí no es muy agradable y de hecho puede resultar muy ofensivo para ciertas personas. Todos aquí sabemos que no somos perfectos, eso lo sabemos. Tenemos debilidades aquí, allá, pero lo que Pablo nos dice aquí en este pasaje es que nosotros no tenemos ni idea de lo malo que somos. Y eso es lo que el hombre no soporta. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo porque el pecado opera a través de la propia voluntad del pecador. El pecador siempre hace lo que él quiere ser. Cada vez que el pecador actúa por su propia voluntad y consecuentemente él piensa que es un hombre libre porque él hace lo que le da la gana. Lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, cuando el pecador quiere hacer cualquier cosa, está regido por un principio pecaminoso, aún contra el pecado. Un hombre o una mujer puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones, que no es la gloria de Dios. Así que, aún el principio que mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación,
no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como veremos en algún momento. Es un principio egoísta lo que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema. Consecuentemente, todos tenemos un problema legal delante de Dios, porque violamos muchas veces su voluntad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. Ese es el veredicto que fue emitido en la Suprema Corte de Justicia. Si usted no lo sabía, hay una Suprema Corte de Justicia y el juez de la Suprema Corte es Dios. Y el edicto ya fue emitido. Todos sin excepción somos culpables en el mundo entero. No hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. En esta porción de la carta, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de hacer despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Permítame hacer una pregunta. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos de la ley moral de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Es no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Jesús respondió esa pregunta en Mateo 22:37. Él dice, el primer y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la violación de este mandamiento es el más grande de todos los pecados. Y lo cierto, mis amados hermanos que están aquí en esta mañana, lo cierto es que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos y de ese pecado surgen un montón de otros pecados. Nosotros somos orgullosos, somos egoístas, somos nuestro propio Dios. Constantemente violamos la ley moral de Dios y algún día tendremos que responder por eso. En Hebreos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en que tenemos que dar cuenta. Así que somos esclavos del pecado, somos injustos. Pero ahora Pablo nos explica a partir del versículo 11 lo que eso implica en la práctica. ¿Cuál es el efecto que el pecado ha causado en el mismo asiento de nuestra personalidad? Lo primero que Pablo nos dice aquí es que el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Versículo 11, no hay quien entienda, no en el absoluto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del hombre funciona muy bien para muchas cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido y amarle como Él debe ser amado. La sabiduría humana, cuando se ocupa del carácter moral del hombre y de su yo espiritual, es ineficaz y hasta dañina. La verdad, mis hermanos, que nuestros días son testigos de un esfuerzo agresivo de clasificar todos los problemas desde un grado moral a uno pecaminoso. El pecado es una enfermedad. La sabiduría humana, su diagnóstico siempre ha sido malo y es espiritualmente inútil. No ofrece verdadero conocimiento de Dios, ni tampoco puede transformar el alma. El mismo Pablo dice en Efesios 4:5 que los hombres que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay.
Miren, mis hermanos, déjenme decirle algo. Un incrédulo puede tener muchas nociones correctas acerca de Dios. Un incrédulo puede tomar un examen de teología y pasarlo con buena nota. Pero esa información que él conoce acerca de Dios nunca lo moverá a amar a ese Dios por lo que Él es y a entregarle por entero su vida. Son meras nociones académicas. En otras palabras, aún las nociones académicas, teológicas que él entiende, no le entiende como debe entenderla, porque él tiene un prejuicio contra Dios. Y lo que es todavía peor, el pecado ha afectado sus deseos. El pecado ha afectado su voluntad, de tal manera que el pecador ama lo que debe de aborrecer y aborrece lo que debe de amar. Versículo 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Escucharon eso, mis hermanos? No hay quien busque a Dios. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformándonos desde la misma raíz, mis hermanos, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado afectó nuestros deseos y nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y aborrecemos a aquellos que nos hacen bien. Dios, en el nuevo nacimiento, hace un cambio tan profundo en nuestro asiento de nuestra personalidad que nuestros deseos y voluntad comienzan a funcionar adecuadamente para amar lo que debemos amar y aborrecer lo que debemos aborrecer. Por supuesto, si nuestro entendimiento ha sido estropeado por el pecado, eso afectará nuestro comportamiento. Versículo 12. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Henry, ¿qué significa la palabra todo en el original? Todo significa todo. Todos se desviaron a una. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Henry, ahora yo no estoy de acuerdo con ese reporte radiológico, porque hay un montón de personas que hacen cosas buenas y muchas de ellas no son ni cristianos. De hecho, algunas son ateas. Eso es verdad. Por el simple hecho de haber sido creado a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas. Hay padres que aman a sus hijos y lo aman a tal punto de sacrificarse por ellos. Hay esposos y esposas que son fieles a sus esposas hasta el fin de sus días y no son cristianos. No son cristianos. Hay incrédulos que son honestos en su negocio. Hay incrédulos que se dedican a obras humanitarias, a servicio voluntario en muchos lugares. Los Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Y podemos decir muchísimas cosas más. Pero para que una obra sea considerada objetivamente buena ante los ojos de Dios, tiene que tener dos características. Debe ser hecha única y exclusivamente bajo los estándares de Dios. Y en segundo lugar, debe ser hecha única y exclusivamente para su gloria, no para la nuestra. En Mateo 5:16, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: así alumbre vuestra luz para que el mundo vea nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El problema es que nosotros tenemos una visión distorsionada de Dios. Nosotros muchas veces disminuimos nuestro pecado y exaltamos las cosas buenas que hacemos. Y pensamos que esas buenas obras que usted hace y yo también deben ser aceptadas ante la presencia de Dios. ¿Tiene Dios que reconocer las obras buenas que usted hace como justicia? Amigos y hermanos,
hay una diferencia abismal entre la justicia humana y la justicia de Dios. Nuestras propias obras de justicia son como trapo de inmundicia. No es que esas buenas obras no sirvan de nada, porque es mejor ser un buen padre que ser un padre irresponsable. Pero eso solo tiene valor en esta vida, en el juego de esta vida. En el banco celestial, la única moneda que corre, la única moneda que solo tiene valor es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo demás es papel inservible. Isaías 64, verso 6 dice que todos nosotros somos como suciedad. Toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El reporte radiológico no ha terminado. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, no va a salir hacia afuera jugo de naranja. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestras conversaciones, lo que nosotros hablamos, lo que el hombre suele hablar en sentido general, revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Alguien parafraseó este pasaje con la siguiente palabra: su lengua está llena de fraude, sus labios están manchados de veneno, su boca está llena de hiel y su garganta es un sepulcro que los entierra. Ya yo les decía que el reporte no es muy agradable de leer. Miren, mis hermanos, si hay algo que refleja el carácter perverso del hombre, es su hablar. Por eso es que cuando Isaías 6 vio la gloria de Dios, lo primero que Isaías dijo: ay de mí, que siendo de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y lo primero a la mente de Isaías fueron los pecados de la lengua. Aquí. Ahora, ¿por qué yo digo que estos pecados revelan contradictorios del hombre? Piensen esto un momento. A la mayoría de personas que yo conozca, si no a todos, le molesta que le mientan. A la mayoría de las personas que yo conozco, le molesta profundamente que hablen de ellos a sus espaldas. A la mayoría de las personas le molesta profundamente que lo traicionen. Sin embargo, la realidad es que la mentira es sumamente normal entre los seres humanos. Y lamentablemente la iglesia no se libra de eso. El chisme, hablar con otro lo que debiste hablado con otra persona, es un chisme. Por delante te muestran una cara y por detrás te clavan el cuchillo. Así es la vida allá afuera en el mundo. Óyeme, el cuadro que pinta Jeremías, en Jeremías 9, ¿le digo qué dice Jeremías? 9, vamos allá, Jeremías 9. Hicieron que su lengua lanzara mentira. No se fortalecieron para la verdad, porque de mal procedieron. Guárdese cada uno de sus compañeros y en ninguno de sus hermanos tenga confianza. Y todo compañero anda calumniando y cada uno habla mal de su compañero. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Jeremías 9. En el momento que tú menos te lo esperas, te enteras de que alguien estaba hablando mal de ti a tus espaldas. Si tú no has pasado por esta experiencia,
dame tu dirección para yo pasar por tu casa y tú me des la clave. En definitiva, lo que nuestras conversaciones reflejan del carácter humano es bien deprimente. Por supuesto, esto revela otro aspecto más profundo, que el pecado ha dañado profundamente nuestras relaciones interpersonales. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Bueno, Henry, ahora si tú me citas una característica que no se aplica a mí. Yo no soy esa persona que describe Pablo aquí. No puede ser. De verdad, no se aplica a ti. ¿Tú crees porque nunca ha cometido un asesinato está libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Porque eso mismo pensaban los judíos. Escuchan qué dice Cristo en Mateo 5:21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Y cualquiera que matare irá al juicio. Pero yo os digo, Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, cualquiera que le diga imbécil, bueno para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, a los ojos de Dios, un corazón airado que usa expresiones hirientes, demigrante, irónica, para descargar su ira hacia su hermano, es un corazón homicida. Así es como Dios lo ve, no es como tú y yo lo vemos. Si bien es cierto que el acto homicida es más serio, el deseo es de la misma naturaleza pecaminosa. Cuando tú vas manejando tu carro y de repente ves que se mete uno en vía contraria por ahorrarse un bloque y te pasa fugazmente por la cabeza, ay, si yo andara con un camión grande. ¿De verdad que eso no se aplica a ti? Y finalmente concluye diciendo, con la declaración más abarcadora de todas, 18, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema humano, hermano? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es terrible que el pecado haya dañado tan profundamente las relaciones humanas. Pero lo más terrible de todo es la forma como ha dañado nuestras interrelaciones personales. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es el ABC de la sabiduría. Nosotros comenzamos a ser sabios en el momento en que comenzamos a tener temor de Dios. Toda nuestra vida está al garete hasta que no entendemos quién es Dios y comencemos a vivir en consecuencia de quién es Dios. Este temor puede ser descrito como la reverencia que nosotros sentimos cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando usted anda consciente de que está andando bajo la presencia de Dios, usted tuviera más cuidado en hacer y decir cosas. Porque nosotros, mis hermanos, reverencia necesitamos diariamente ante Dios. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el problema del hombre, el hombre ha tomado la decisión de vivir su vida a espaldas a Dios. Como que si Dios no pensara de las cosas que hace el ser humano, no hay temor de Dios. Miren, mis hermanos, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase cuál ha sido la causa de todos los desastres cometidos a través de la humanidad, esa sería sin duda la palabra precisa: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza. Y lo raro de todo esto es que el hombre
que no le teme temor a Dios, comienza a tener temor a cosas que son menores que Dios. El hombre que no le teme a Dios, le teme a los hombres. El hombre que no le teme a Dios, muchas veces le tiene temor a fuerzas misteriosas del universo. No hay temor de Dios. Y esa enemistad del hombre hacia Dios se manifiesta en todas las esferas de nuestras vidas. Este tema que yo estoy predicando hoy ha sido denominado por los teólogos como la depravación moral de la humanidad. Tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Cristo dice en Mateo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto nuestro Padre Celestial no dará a sus hijos que le pidan? Las personas se ven a sí mismos como gente buena, que algunas veces hacen cosas malas. Cristo dice: ustedes son malos que a veces hacen cosas buenas. Si nosotros siendo malos saber dar buena dádiva a vuestros hijos, así que el hombre, aparte de hacer cosas buenas, pero cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, lo que queremos decir es que todas las facultades humanas han sido afectadas, han sido dañadas, han sido interrumpidas por el pecado. Y por eso el intelecto, la voluntad, los deseos, ese es el diagnóstico de Dios, no mío ni de Pablo. Yo le decía al principio del tema que el objetivo es que usted salga de este lugar lleno de esperanza, porque es aquí donde el evangelio de Jesucristo brilla en su mayor esplendor. Y fue precisamente por causa de ese hombre descrito en Romanos 3 que el Hijo de Dios diseñó un plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? En la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para rescatar a ese hombre. Mis hermanos, no lo olviden. Esa era la condición en que muchos de nosotros nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Esa era la condición donde tú y yo, cuando Dios decidió escogernos para salvación desde la fundación del mundo. Pablo dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2, Pablo dice que Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado es terrible. Lo que Pablo dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos agonizando en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero ya usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Para concluir, mis hermanos, Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, que por su gran amor, que aún estando nosotros bajo pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Saben para qué? Para mostrar por los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, por su misericordia. Gloria a Dios, aleluya, por su misericordia, porque Cristo acepta a todo pecador que venga en arrepentimiento y fe. Mi hermano, mi hermana, medita en el evangelio. Medita en lo que Dios hizo por ti a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, para poder perdonar tus pecados y mis pecados, para poderte aceptar en su presencia. Cristo hizo la obra completa. Solamente está esperando por ti que tú te decidas de una vez por todas. Ya Cristo pagó. Y si tú estás en Cristo, visitas, si tú nunca has venido a Él reconociéndolo como tu Salvador personal, esta radiografía que nosotros hemos considerado hoy es una condición como se encuentra el mundo allá afuera. Y Cristo en esta mañana te extiende la invitación del evangelio
para que venga a Él, porque ningún ser humano que venga a Cristo acepta a todo ser humano. Cristo acepta a todo pecador. Ven como tú estás. Cristo tiene el poder y la fuerza de transformar tu vida. Pero ¿sabe cuál es el medio que Dios utiliza para llamarte a ti? Visita. Porque tú mismo no puedes salvarte tú mismo. Tú mismo no puedes arreglar tu corazón. Tú tienes que venir a Cristo como está, con tu corazón roto, para que Él construya una nueva vida en su nombre. El anhelo de Cristo Jesús es salvar a cada ser humano. Pero tú tienes que reconocer tu propia impotencia, que tú mismo no te puedes salvar, que tú necesitas de un Salvador. El cristianismo te anuncia lo que ya Dios hizo por ti en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna. El cielo que Él fue a preparar fue para ti y para mí. Que nada de este mundo, ni el pecado, ni el enemigo de Jesús te arrebate ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Él te fue a preparar. Pero tú tienes que aceptarlo como tu Salvador en tu vida y darle señorío completo. Hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de su pecado. Hay perdón en Cristo para todo aquel que descansa en la gracia que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Tenemos un grave problema que es el pecado, pero tenemos a un Dios que puede resolver ese gran problema, y ese Dios se llama Jesucristo. Ven a Jesucristo hoy, amigo. Deja que Él te salve. Pídeselo ahí sentado donde tú estás, que transforme tu corazón. Pídele incluso que te haga percibir tu impotencia allí donde estás sentado. Pídele a Dios que haga ver lo horrendo que es el pecado. Porque dice las Escrituras que Dios, al corazón contrito y humillado, ningún ser humano que venga a Cristo clamando por misericordia será desechado. Ven a Cristo hoy y serás salvo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.